Bien. Buenas noches, buenas noches. Vamos a esperar que se empiece a unir la gente. Mientras tanto, bueno, como ya habrán leído en el título del directo, vamos a hablar de Perón y la tercera posición y su relación con el fascismo, ya que últimamente hay muchas personas que no están entendiendo su relación. Entonces, bueno, vamos a esperar que se una la gente y empezamos con el tema. En este directo no vamos a estar contestando preguntas del partido, vamos a estar hablando de casi todo, o la gran mayoría que podamos, de Perón, el justicialismo, la tercera posición, la relación del justicialismo con el fascismo, etc. Para terminar de contestar las dudas de muchas personas que piensan, creen que el peronismo es lo que hay actualmente en la Argentina. Entonces, bueno, tuvimos que hacer un directo para explicar este tipo de cosas que muchos no terminan de entender, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar que se una la gente, o que se empiece a unir la gente. Bien. En un momento empezamos. Bien. Esperemos que se una un poco más de gente. Buenas noches a todos los que se unieron. Como verán en el título, vamos a hablar, vuelvo a repetir, vamos a hablar de Perón y de la conexión que tuvo con el fascismo y con la tercera posición. Por si tienen alguna pregunta sobre ese tema, tranquilamente la pueden hacer, que se les va a contestar. Así que en un momento empiezo a hablar de Perón, ¿no? Bien. Perón y la tercera posición. Como muchos sabrán, el justicialismo está basado en el fascismo, como casi todas las ideologías que pertenecen a la tercera posición. Ahora, algo que mucha gente no sabe es que el justicialismo, como acabo de decir, se basó completamente, no digo todas las medidas, completamente del fascismo. Por ejemplo, ustedes revisan la Carta del Lavoro italiano creada por Mussolini y van a ver que hay muchas de las ideas que implementó Mussolini en la Carta del Lavoro que Perón las usa para crear el justicialismo en la Argentina. Perfecto. Que Perón era gran admirador de Mussolini. Y bueno, dijo algunas frases muy importantes. Por ejemplo, una de que muchos justicialistas, peronistas, como le quieran decir, no saben es la siguiente. El sistema de Mussolini es increíble, pero tuvo errores. Yo voy a copiar ese sistema, pero voy a evitar sus errores. Esa fue una de las frases que dijo Perón con respecto al Mussolini. Después, bueno, tienen otra que fue cuando fue a Italia a instruirse en la Academia Militar, que dice: no me pude haber ido de Italia sin haber conocido al gran Mussolini, y así. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el justicialismo? ¿Qué pasó con el justicialismo? ¿Por qué no está bien visto por un montón de nacionalistas? Pertenece todavía o es de tercera posición y tiene relación con el fascismo. Bien, el peronismo para justicialismo muere con Perón. Se termina. Luego de eso no hay ningún gobierno que haya sido justicialista o peronista. Lo que hay actualmente son marxistas, socialistas, como les quieran decir, disfrazados de peronistas básicamente para ganar votos. Es simple y sencillo. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar? ¿Cómo podemos llegar a esa diferencia? No es muy difícil. Vean el sistema, vean el gobierno, los 3 gobiernos que tuvo Juan Domingo Perón y compárenlos con los de ahora. El justicialismo no daba planes, no regalaba dinero. El justicialismo daba trabajo para que vos puedas ganar ese dinero. Ahora, estos gobiernos hacen totalmente lo contrario a lo que es la doctrina del peronismo. Bien, el justicialismo
puede ser que a esta instancia ya no pertenezca a la tercera posición, por lo que acabo de decir, que fue usurpado por esta gente, lamentablemente, ¿no? Bien, muchos también estaban preguntando cómo podemos llegar a esta conclusión, cómo podemos saber esto. No es muy difícil, lo pueden buscar, está escrito, lo escribió el mismo Perón. Hay discursos que dio en toda la Plaza de Mayo diciendo que él pertenecía a la tercera oposición, que derrotó al capitalismo y al comunismo, etc. Bien, vamos a ver un par de preguntas que están haciendo, que parece que las notificaciones del directo están llegando tarde. No sé por qué sinceramente, pero están llegando tarde. Así que bueno, eso es un poco de la historia del justicialismo. Ahora muchos estaban también comentando sobre la pedofilia, vamos a decir pedofilia porque nunca existió, de Juan Domingo Perón. Eso es mentira, es completamente mentira. No hay ningún dato, no hay ninguna historia que afirme que Perón tuvo relaciones sexuales con esta chica, Nelly Rivas. Y lo transgiversa un montón. Pónganse a pensar esto. Llaman a Perón pedófilo por estar con una chica ni que ni siquiera saben si tuvo relaciones sexuales, etc. Ahora yo les pregunto a los que están viendo, ¿San Martín es pedófilo? ¿Por qué? O sea, no digo que sea pedófilo. Les pregunto a ustedes, ¿San Martín es pedófilo? ¿Por qué? Tenemos el caso de la esposa de San Martín, era menor de edad cuando se casó. Eso se le puede considerar pedofilia, o se le puede considerar que las épocas de tanto de San Martín como Perón, ese concepto que se tiene de estar con menores no es tal como el que tenemos actualmente, que se lo ve mal. O sea, era distinto. Por eso no se los considera pedófilos, por eso no son pedófilos, porque era distinto. Así que bueno, volviendo al tema de la tercera posición, hay algo que muchos no saben. Bueno, el tema también, una vez cae la Italia fascista y la Alemania nacional socialista, adentro de la tercera posición, vigentes con gobiernos, ¿no?, activos, queda el justicialismo con Juan Perón y el falangismo, nacional sindicalismo con Francisco Franco, ¿no? Porque la historia de Francisco Franco con el nacional sindicalismo no se puede decir que fue completamente fascista o falangista, como le quieran decir. Es un caso completamente distinto. Ahora, Perón también dijo una frase muy buena sobre eso, sobre el justicialismo y el falangismo, nacional sindicalismo, es que lo único que los diferencian es el continente, nada más, que después no tenían ninguna otra diferencia. Entonces, bueno. Después, permítanme buscar si puedo encontrarlo. Hace poco nosotros habíamos publicado que hablaba un poco de esto de lo que estamos comentando. Bueno, de la historia de Juan Perón, etc. Permítanme buscarla a ver si la encuentro. Que igualmente no creo que la encuentre, porque es bastante vieja ya. Encontré otra que también tiene bastante información que subimos, que es Perón y Mussolini. La pueden buscar en la cuenta de Instagram como en la de Facebook, que aparece con esta imagen, no sé si se verá. Que la frase de Perón es la siguiente, la que dijo con respecto a la que mencioné hace un rato, que fue: no me hubiera perdonado nunca al llegar a viejo el haber estado en Italia y no haber conocido a un hombre tan grande como Mussolini. Me hizo la impresión de un coloso cuando me recibió en el Palacio de Venecia. Esa fue una de las frases que dijo Perón a Mussolini. Después acá hay otra. Este gran hombre que es Mussolini sabe lo que quiere y conoce bien el camino para llegar al objetivo. Bien, Perón estaba convencido que el sistema de Mussolini, o sea, el sistema fascista, era el indicado, y él lo adaptó, lo quiso adaptar, como le quieran decir, a Argentina, obviamente en un plan democrático, que también cabe recalcar que el justicialismo fue el único gobierno de la tercera posición que se mantuvo con democracia.
a pesar de que casi todos los que, bueno, no, casi todos no, todos los que forman partes o son ideologías de tercera posición, casi siempre son gobiernos totalitarios, o sea, de un solo líder. Pero bueno, en el caso de Perón fue un gobierno democrático, ciertas limitaciones, por ejemplo, censura de los medios, que, bueno, por parte de Evita los consideraba medios oligarcas, medios del extranjero, enemigos, como le quieran decir. Entonces, bueno, se los censuraba para que no insulten al peronismo. Bien, después tenemos, bueno, no sé si querrán hacer alguna pregunta, son completamente bienvenidos. Yo me voy a tomar un poquito de té que estaba preparándome. No sé si querrán hacer alguna pregunta. Hola a todos los que están en el directo. Buenas noches. Si tienen alguna pregunta con respecto a Perón, a la tercera posición, son libres de hacerlo. Y bueno, mientras tanto voy a ver si puedo encontrar la imagen que les había mencionado hace un momento. Pero bueno, la imagen de Perón en sí se transgiversó un montón, se cambiaron un montón de cosas, se dijeron un montón de cosas que no tienen nada que ver con el mismo justicialismo o peronismo. Por ejemplo, la última cosa que pasó fue la reunión justicialista con el Partido Comunista de China. Ahí es una parte muy notoria que incluso en los comentarios de esa publicación que hizo el Partido Justicialista pueden ver que incluso los mismos peronistas están en contra de lo que están haciendo. O sea, están transgiversando completamente el justicialismo, ya que el justicialismo rechazaba de todas formas al capitalismo y al comunismo, pero rechazaba mucho más al comunismo. O sea, que están haciendo cualquier estupidez con lo que vendría a ser el justicialismo. También una de las cosas que muchos no saben es el tema de este símbolo. ¿Qué pasa con este símbolo? Perón, en todo el tiempo que estuvo en su gobierno, jamás hizo este símbolo, que es el que hacen todos los kirchneristas o los que se hacen llamar peronistas. Este símbolo es de Churchill. Este símbolo lo hizo Churchill. Lo pueden buscar, siempre lo hace Churchill. O sea que ya desde ahora se dan cuenta que ni siquiera saben ni siquiera entienden la verdadera historia del peronismo, justicialismo, ni siquiera saben la verdadera doctrina, porque entre Churchill y Perón hubo bastantes cruces. Hay una frase muy conocida que no me la acuerdo ahora, que es de Churchill, que decía que hay que derrocar a Perón porque es una amenaza, etc. Tranquilamente la pueden buscar. Dijo bastantes frases después de la Segunda Guerra Mundial sobre Argentina, diciendo que era un peligro, pero bueno, la historia de eso también estaría bueno para contarla en otro video. ¿Cuándo empezó esto de cambiar, que se esté metiendo el comunismo en el justicialismo o en la tercera posición? Empieza cuando llega la Cámpora. La Cámpora introduce al zurdaje, al comunismo, socialismo, como le quieran decir, adentro de lo que vendría a ser el peronismo o el justicialismo. Ahora, Perón, al respecto de esto, bueno, también subimos una imagen que dice, que es una de las últimas, no es muy vieja la imagen, debe estar por acá, si me permiten buscarla, acá está. ¿Qué me ha hecho Cámpora? Me ha llenado el gobierno de putos y de zurdos. Esto es una vergüenza. Bien, ahí ya empiezan a comprender que Perón estaba completamente en contra más desde que llegó la Cámpora, contra el zurdaje. Incluso hay un video muy conocido que es cuando Perón echa a los montoneros de Plaza de Mayo, que es completamente conocido, pero bueno, muchos no lo reconocen. Actualmente también hay que decir que muchos de los que nos gobiernan son ex montoneros, guerrilleros, como le quieran decir, del ERP, FARC, montoneros, como le quiera decir. Igual se puede ver porque ellos mismos lo han confesado. Tienen el caso de Firmenich, etc. Pero bueno, esto es un poco, ¿no?, de la historia de lo que vendría a ser el verdadero justicialismo, pero para que quede claro más que nada, el justicialismo es de tercera posición, el peronismo es de tercera posición y está basado en una base fascista, como casi todo, vuelvo a repetir, como todas las bases de tercera posición, como todas las ideologías de tercera posición están hechas en una base fascista, o fascistizada, como quieran decir. Pero bueno, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, háganla, que bueno, se las vamos a contestar.
Después, bueno, de Perón y Mussolini no, ya mencionamos un poco estas intercambio de frases de que se vieron en el Palacio de Venecia. Ahora, lo que vendría a ser Hitler no tuvo no tuvo comunicación directamente, ni siquiera intercambio de cartas, reunión, nada. Entre Perón y Hitler no hubo comunicación. Hay una foto que es falsa, que anda circulando por ahí, pero es falsa. No, nunca se sacaron fotos, nunca se conocieron, nunca nada. Bien, ahora, Perón y José Antonio tampoco se conocieron, ya que cuando empezó el justicialismo, empezó en el 46, el nacionalsindicalismo, si no me acuerdo, en el 35 años después lo fusilan a José Antonio, por eso no se conocen. Ahora, Perón y Franco sí se conocieron, es de público conocimiento de que Evita va a España, hace un discurso ahí. Después, años después, Perón también se junta con Franco, obviamente ya los dos más viejos, más grandes, como les quieran decir. Pero bueno, nunca se pierde esa conexión entre ideologías de tercera posición, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que intentamos que se entienda en este directo, que el peronismo, el justicialismo, como le quieran decir, es de tercera posición creado con fascismo, básicamente. Y que lo que hay actualmente no es peronismo, o sea, no es nada. Actualmente agarraron una ideología que ni siquiera la entendieron, hicieron lo que quisieron y la transgiversaron completamente para hacer creer que era o que es justicialista o peronista. Lamentablemente es una pena porque se puede decir que el justicialismo es parte de la tercera posición o es una rama caída de la tercera posición. Y es una pena porque el justicialismo tenía una muy buena doctrina y hizo maravillas en el país, sinceramente, pero es una pena el camino que le tocó seguir, no por culpa de Perón, sino por culpa de esta gente, en nombre del general Perón. Después de Evita también se anda hablando de que era de izquierda, etc. Todo lo contrario, Evita, ni siquiera fascista, era Evita. Evita era nacionalista, era completamente nacionalista, se puede ver en sus discursos, se puede ver en sus mismos escritos que escribió ella, diarios, notas, etc. Era completamente nacionalista, a favor de la vida, como le quieran decir. A Evita también la pintaron de tantas formas, dijeron que era de izquierda, dijeron que era pro aborto, de todas formas. Pero bueno, yo creo que lo que buscan convertir ahora es destruir lo que queda de la tercera posición. Ya lo hicieron con esto del justicialismo, lo sacaron de la tercera posición y son capaces de que en cualquier momento digan que, no sé, que el nacionalsindicalismo o falangismo también es de izquierda. En cualquier momento pueden llegar a decir cualquier cosa, pero bueno, esta es un poco, ¿no?, de la historia del justicialismo y del peronismo. Repito, si tienen alguna pregunta pueden hacerla, si quieren sacarse alguna duda, ya saben. Incluso en el libro que se sacó hace poco hablamos mucho de lo que es el tema justicialista con el fascista, con el tema, o sea, el justicialismo con el fascismo, de Perón con Mussolini. Se habla mucho, se explica incluso muchas cosas que hay mucha gente que no entiende, que no quiere entender. Porque hay muchos que insultan al general Perón porque piensan que en verdad era de izquierda y no son capaces de entender la verdadera ideología del general, no querían estudiarla, se quedan con un pensamiento cerrado y solo, bueno, son después esa gente que termina dividiendo más al nacionalismo y a la tercera posición. Pero bueno, este tipo de directos sirven para que la gente se informe de lo que fue el justicialismo, el peronismo, qué relación tuvo con la tercera posición, qué relación tuvo con el fascismo, etc. Así que bueno, si tienen alguna otra pregunta. Mientras tanto, voy a pasar por acá un link. Perfecto.
Después, bueno, otros personajes históricos que también estuvieron con el general, de que sean de tercera posición, no hubo muchos tampoco. Con Mosley tampoco se llegó a conocer, ya que bueno, Mosley quedó preso y después, vamos a decir que se alejó por conveniencia, ¿no? Para que no le caiga, para que no lo vuelvan a meter preso, se alejó de lo que vendría a ser la tercera posición y del fascismo, así que tampoco se conectó con el general Perón, porque, bueno, tampoco consiguió nada en Inglaterra. Bueno, hace poco también subimos una publicación que habla del general Perón y las Malvinas, que tuvo un cruce con un embajador británico, el general Perón, que lo pueden pasar a ver, que también está en Facebook, está en Instagram, lo pueden pasar a ver, que es muy interesante la conversación que tuvo con el embajador británico, más que nada. Muy interesante. Pues bueno, si tienen alguna pregunta, quieren saber algo del general. La idea también sería recuperar, a como dé lugar, el justicialismo verdadero, o sea, empezar a aclarar lo que es el verdadero justicialismo y alejarlo de esta gente marxista o socialista, comunista, como le quieran decir. O sea, dividir lo que es el verdadero justicialismo barra peronismo de lo que son estas lacras que están por ahí haciéndose pasar por peronistas. O sea, hay que alejarlos. Pero bueno, va a costar bastante. Ya que mucho, como repito, no quiere entenderlo, no le gusta entenderlo. Es complicada, ¿no? También la historia de estar explicando paso por paso. Así que bueno, si tienen alguna pregunta con respecto al general Perón. Bien. Y bueno, actualmente está el Partido Justicialista Usurpado, el que todos conocemos, que es el más conocido. Después tenés otro que se llama Nacional Justicialista, que ese por ahí sí, un poco más la doctrina verdadera del general Perón. Y así tenés varios movimientos. Por eso hay muchas veces de que entre patriotas o nacionalistas se llegan a pelear por ese choque que tienen con el general Perón, porque hay muchos que no saben la historia, entonces bueno, empiezan los conflictos. Pero bueno, estudiar la historia del general Perón, de cómo fue su verdadera ideología, cómo fue lo de la tercera posición, con el fascismo, etc., puede servir también para unificar de una vez por todas al nacionalismo que está completamente dividido, vuelvo a repetir, y para que dejemos estas peleas absurdas por una ideología que muchos no entienden. Pero bueno, bienvenidos a todos los que se unieron. Si tienen alguna pregunta con respecto al tema que estamos hablando, si tienen alguna duda, lo pueden comentar y se les va a contestar. Perfecto. Después, bueno, el otro día me habían preguntado también del viaje de Evita a España. En España, vamos a decir que se la trató bien, se la trató bastante bien a Evita. Había otro lugar que se la trató muy mal, que a ella no le gustó, que no me acuerdo exactamente qué lugar es, pero bueno, de Evita también se dijeron muchas cosas. Por ejemplo, decían que se gastaba un montón de plata del gobierno en sus vestidos. Eso es completamente mentira también. La gran mayoría de vestidos que usaba Evita se los regalaban gente de afuera, por ejemplo. Cuando fue a España le regalaron cantidad de joyas, cantidad de vestidos. Igualmente que el general Perón. Al general Perón siempre lo ves, o lo veías mejor dicho, con el uniforme militar o un uniforme de gala común. O con una camisa y un pantalón. Sí, pero siempre lo veías con la misma ropa y nunca es que se ponía, no sé, camperas traídas del norte de China, del norte de Europa, como querían decir.
Sí, llegaste 20 minutos más tarde, pero llegaste. Pero bueno, estamos hablando de Perón y de todo eso. La conexión que tuvo con la tercera posición, que tuvo con el fascismo. Así que bueno, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. De Isabel Perón pregunta. Mira, Isabelita, bueno, yo ya no lo consideraría. Yo creo que ya con la muerte del general ya ahí termina el justicialismo, el peronismo y Isabelita no la supo seguir, no supo, no pudo formar, no pudo conseguir ese espíritu que tenía la tercera posición o el justicialismo. No lo pudo mantener, o sea que con Isabelita decayó todo ya. Y después, bueno, pasa lo que pasa del gobierno militar, democracia, etc. Y así sucesivamente, bueno, hasta llegar al día de hoy, ¿no? Pero bueno, vuelvo a repetir, es una pena lo que pasó con el justicialismo, es una pena cómo terminó, es una pena que se haya caído, salido de la tercera posición. Bien, si tienen alguna otra pregunta, si quieren saber de algún tema en particular. Lo que sí es verdad que alrededor de Perón siempre los que estuvieron, tipo está Perón, y los que estuvieron alrededor siempre se culpaban entre otros diciendo, no, él es capitalista, él es comunista. Pero bueno, eso siempre termina pasando. A Cook, no, seguramente muchos de los verdaderos justicialistas sabrán quién es Cook, se lo acusaba de comunista. Y bueno, y así sucesivamente. Después, entre la oligarquía se hacía un chiste muy famoso de que incluso aparece en la película de Vita de 1996, si no me equivoco, que es de que Hitler era Perón, de que el que le hace la propaganda a Perón, no me acuerdo exactamente el nombre, decían que era Goebbels, y que Vita era Eva Braun. Y de ahí, bueno, sale el chiste de la oligarquía. Y siempre los tachaban de lo mismo. Que igualmente uno habla del radicalismo, y ustedes también, ya de parte del mismo pueblo, ¿no? Esto va. Ustedes ven a los peronistas puteando a los radicalistas. El radicalista puto, así, ¿no? Ahora, volvamos mucho tiempo para atrás. Funeral de Perón. ¿Quién fue el que dio uno de los mejores discursos en la muerte del general Perón? Balbín, jefe del partido radical. Entonces, incluso él mismo dijo, yo no concordaba con él, no estaba de acuerdo con él, pero al final lo terminé entendiendo lo que quería. ¿Por qué? Porque Perón argentinizó todo, por así decirlo. Autos, ferrovías, trenes, y así podemos seguir. Y ahora no tenemos nada. Vendieron todo de vuelta al extranjero. Y bueno, por eso es que la política en Argentina es una cagada completamente. Ni siquiera son capaces de revisar la historia de cómo se llevó a lo último, obviamente no te digo al principio porque al principio ya era otra cosa, pero de cómo se llevó a lo último, ya en la muerte del general, el justicialismo o el peronismo con el radicalismo. Sí, si me permiten. Pero bueno, ese tipo de cosas hay que intentar cambiarlos, hay que intentar abrirle la mente a las personas para que entiendan cómo fue de verdad el tema de Perón, del radicalismo, de la tercera posición, del fascismo, cómo fue el peronismo en la Argentina, que muchos dicen que su economía fue horrible, que es todo lo contrario, porque si hubiera sido horrible como es actualmente, no se lo hubiera elegido 3 veces presidente a Perón, ¿cómo se dice? No se hubiera estado a punto de llegar a una guerra civil cuando metieron preso a Perón. O sea, todo lo contrario, la economía del peronismo fue bastante buena, como la gran mayoría, como todas las de la tercera posición que fueron muy buenas. Tiene el caso de Italia, que no le afectó el crack del 29, tiene el caso de Alemania, que se levantó después de todas las cosas impuestas por el Tratado de Versalles, tras la guerra obviamente, que se volvió a levantar incluso más fuerte que la Primera Guerra Mundial.
Tienen el caso de España, que llegó al ejército, uno de los mejores ejércitos del mundo en la época, y así sucesivamente. Pero bueno, ¿qué hora es? Tampoco voy a hacer muy largo el directo este. Son 33, 35 lo corto. Pero bueno, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Si quieren saber de algún tema en particular, ya saben. Pero bueno, este directo más que nada era para sacarle esas dudas a la gente que no terminaba de entender qué era o qué fue el peronismo y el justicialismo, o qué es el verdadero justicialismo, cuál es su verdadera doctrina. Que si no les quedó claro en el directo, pueden pedir el libro que se ha hecho hace poco, que se publicó hace poco, lo pueden pedir por privado y se los pasan en PDF, que ahí también aparece lo que es el verdadero justicialismo, o lo que es el verdadero peronismo. Habla de Perón, con Mussolini, Perón y Evita, etc. Pero bueno, yo creo que lo vamos a dejar por acá. Sí, bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron. Espero haber contestado, ¿no?, esas dudas que tenían con respecto al peronismo o al justicialismo o cómo es la verdadera doctrina. Y bueno, si hacemos otro directo seguramente va a ser en Instagram, se les va a avisar en Instagram y en Facebook. Pero bueno, muchas gracias por haber estado en el directo.